quiero compartir el mensaje titulado Buena, alegre y perfecta voluntad de Dios. Esto continúa del mensaje de culto dominical anterior. Y en culto dominical anterior hemos compartido con mensaje titulado Transformaos por medio de la renovación de vuestro corazón. Hoy, mensaje de hoy, buena, alegre y perfecta voluntad de Dios. Será gran bendición para nosotros. Cita bíblica de hoy, Romanos capítulo 12, verso 1-2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, digamos, vuestro corazón, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alegre no, agradable. Claro, sinónimo es. Y brevemente les compartiré como resumen de culto dominical anterior. Y corazón de ser humano, antes de nacer por Espíritu Santo en Cristo Jesús, es tierra estéril, tierra abandonado. Claro, nosotros no entendíamos anteriormente, pero ahora entendemos bien a través de enseñanza de nuestro pastor principal. Un ejemplo, un bebé recién nacido, ay, tan tierno, hermoso, bonito. También humanamente podemos decir, tiene un corazón puro. Humanamente podemos decir, un bebé recién nacido, digamos, no tiene contaminación de este mundo. Por eso podemos decir, hay un corazón puro. Pero espiritualmente, aún siendo un bebé que no tiene contaminación del mundo, este corazón, esta tierra, este campo, claro, la Biblia, tierra o campo, se refiere al corazón de ser humano. Por eso, aún siendo un bebé recién nacido, este corazón, esta tierra es estéril, abandonada. Pero cuando se arrepiente de sus pecados, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, nace como hijo, hija de Dios, ya comienzo su cultivo humano. Digamos, y puede cultivar corazón por Espíritu Santo, por la verdad. Por eso nuestra vida cristiana no termina con nacimiento nuevo en Cristo Jesús, sino comienza recién por recibir Espíritu Santo, por nacer de nuevo en Cristo Jesús. Pero mucho cristiano, mucho predicador no entiende esa parte. Por eso de repente piensa que ya cumplió todo, piensa. Por eso yo a veces expresaba y destapa champán. En general, cuando en el mundo, cuando destapa, cuando cumple todo, cuando festea cumplimiento, ¿no? Y destapa.
Nacimiento nuevo en Cristo Jesús es un comienzo de cultivo humano, cultivo de la tierra, para recuperar imagen perdida de Dios. Por eso, como nosotros queremos vivir conforme a la palabra de Dios, cumpliendo la palabra, cumpliendo los mandamientos, otros no entienden, otros cristianos mal entienden. De repente, ay, ustedes son legalistas, ya somos salvos, pero ¿por qué guarda la palabra de Dios, mandamiento de Dios? Claro, en Cristo Jesús ya somos salvos. Hemos recibido Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que llegó a nuestro corazón, ya somos salvos. Somos hijos, hijas de Dios. Pero nosotros, ¿por qué guardamos los mandamientos de Dios? ¿Por qué hacemos fuerza para cumplir la palabra de Dios? No para ser salvos, ya somos salvos, para cultivar nuestro corazón como tierra buena, tierra fértil. Por eso, domingo pasado hemos compartido este tema. Por eso uno nace del agua, digamos, de palabra de Dios, de Espíritu Santo, ya comienza su cultivo de corazón. Aún siendo un bebé, ya tiene una tierra estéril. Pero por palabra de Dios, por obra del Espíritu Santo, podemos cultivar nuestro corazón como buena tierra, que produce 30, 60, 100 por uno de lo que siembra. Por eso, el domingo pasado hemos compartido por la enseñanza de nuestro pastor principal. Y arar el campo, arar la tierra significa que lleva la vida de fe, que vive conforme a la palabra de Dios, amando a Dios, convirtiéndose en corazón bueno y bello, entendiendo la verdad que es la palabra de Dios después de nacer de agua y del Espíritu Santo. Por eso, si recibimos la palabra de Dios, podemos encontrar nuestra tierra dura, digamos, corazón duro, endurecido, piedras y espinos que están en nuestro corazón. Por eso, por la palabra que entra, podemos sacar piedras y arrancar espinos, y hay que arar nuestro corazón que está endurecido, que sea corazón suave. Tierra dura y piedras y espinos impide crecer la palabra que siembra en nuestro corazón. Digamos, impide nuestro crecimiento espiritual. Por eso, y en este mundo uno dice, uno nace con este carácter, con esta personalidad, ay, no va a cambiar, dice. Ser humano, no va a cambiar, dice. Pero la Biblia nos da mucho testimonio de cambios. ¿Sí? Como profeta Moisés, ¿sí? Apóstol Juan, no solamente 2 personas, también apóstol Pablo, muchos. Nadie fue llamado como un apóstol o como un profeta perfecto, no, por refinamiento que Dios ha permitido y fue cultivado su corazón, ¿sí? Cambió.
nuestro pastor principal nos enseña que podemos cambiar, pueden cambiar. Pero en general, en el mundo o de repente en Cristo Jesús, muchos creyentes dicen que no, ser humano no va a cambiar. Es así. Claro, este proceso no tan sencillo, no tan fácil. Hay cualquier cosa valiosa, no es fácil. ¿Cierto o no? Y mi hijo un día me dijo, no es fácil de ganar dinero. Él recibe su sueldo, ¿no? Anteriormente solo, de todo modo, sea pequeño y trivial, solo fue mantenido por papá y mamá. Pero ahora eres un adulto, trabaja, por eso, sí, necesita hacer fuerza, si no, no tiene paciencia, no tiene su perseverancia en su trabajo, venciendo alguna dificultad, problema, no puede recibir sueldo, no puede ganar dinero. Por eso él me dijo, no es fácil de ganar dinero. Cualquier cosa valiosa no es sencillo. ¿Qué cosa sencillo? Para ser un profesional, ¿es sencillo? Para estudiar, sea en bachillerato, en universidad, ¿fácil? No, hay que hacer fuerza. ¿Cuándo dicen amén? Uno después de ser un profesional, tiene su tarea en su trabajo, sea profesor de colegio o abogado o un ingeniero. En su trabajo tiene muchas tareas, pero con paciencia, con perseverancia, con sudor, cumple. Por eso puede mejorar o puede mantener su vida. ¿Cuánto más? Nuestra vida cristiana, vida espiritual. ¿Por qué piensa que solamente puede hacer por una confesión? No, no puede. Hay que hacer fuerza, hay que vencer tentación del mundo, hay que vencer su impaciencia, ¿cierto? Tiene varias opciones, o digamos, podemos decirlo, hay dos opciones, sigo o dejo, ¿cierto? Pero con fuerza cumple. Igual, nuestra vida cristiana, vida espiritual, para cultivar nuestro corazón en buena tierra, hay que hacer mucha fuerza. Yo cuando era niño de primaria, yo estaba en el campo con mis abuelitos. Cuando trabajaba en el campo, en realidad a mí no me gustaba porque era duro. Siendo, claro, mi trabajo que me ha dado es no como un adulto, pero de todo modo como un niño en el campo bajo sol, ayudando a mi abuelito, no era tan fácil. Tenía que tener paciencia. Por eso no hay que pensar que, yo hago mi fuerza como cristiano, pero, muy difícil. No fácil. No hay que pensar eso. Nada fácil bajo sol en esta tierra. ¿Cierto? Como esposa o mamá que trabaja en la casa, cocinando o lavando ropas, limpiando casa,
No es fácil, pero a veces uno puede pensar que usted, ¿qué hace en casa? Puede pensar. Pero, claro, de repente uno, claro, eh, un profesional que tiene mucho trabajo, de repente, comparando con esto, de repente ese trabajo de casa, de repente puede ser un poco menos, de repente. Pero si no tiene perseverancia, no tiene paciencia, también no tiene amor con familia, ay, sería difícil. Trabajo de casa. ¿Cuántos dicen hermanas? ¿Verdad? Sí. De repente repite todo trabajo. Por eso de repente es más difícil que algún trabajo en empresa. Porque repite cada vez ese trabajo, mismo trabajo. Digamos, necesita más paciencia. Domingo pasado les compartí por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser transformados nuestro corazón en la tierra fértil, tierra buena? Primero, debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, por ofrecer el culto en espíritu y en verdad. Muy, muy importante. Por eso, este mensaje se compone de dos partes. Uno, ¿cómo podemos ser transformados en nuestro corazón en tierra fértil, tierra buena? Otro, ¿qué es buena, agradable, perfecta voluntad de Dios? Hoy sí, segundo lugar, pero como una introducción, lo que hemos compartido. Por eso, uno quiere transformar su corazón, debe ofrecer el culto en espíritu y en verdad. De todo corazón. Por eso, domingo pasado yo les expliqué, si hay éxito en culto ante Dios, si hay éxito en nuestra vida, en cualquier lugar, en cualquier parte. Muy, muy importante. ¿Quién entiende esa parte? Hoy en día muchas iglesias, muchos predicadores no entienden esa parte. Por eso, ya culto, como una charla. Ya escucho mensaje, ya chao, y se va o se desconecta. O, ay, yo he cumplido, ay, yo estaba en culto. Termina así, pero nosotros sabemos su significado, culto en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Por la ayuda del Espíritu Santo, con esmero, con todo corazón. Por eso, domingo pasado les expliqué. Uno llega tarde al culto, no puede ofrecer culto en espíritu y en verdad, culto racional que Dios se agrada. Si cabecea en culto, tampoco. Si pierde su concentración, si tiene su mente en otro lugar, tampoco. No está ofreciendo el culto en espíritu y en verdad. Antes de terminar el culto con oración de bendición o con Padre Nuestro, si desconecta y hace sus cosas, si sale, yo escuché el mensaje, no ofreció el culto racional.
escuchando mensaje, juzga con su criterio, con su argumento, con su ciencia. Ay, mensaje tan duro. Ay, mensaje legalista. Ay, Pastor David, ¿por qué predica así? No está ofreciendo el culto racional, el culto en espíritu y en verdad. No está. Por eso, uno de repente está en Mangmin 6 meses, por 6 meses, un ejemplo, pero si asiste al culto en espíritu y en verdad, con mucha reverencia, con mucha concentración, con amén, dejando mi criterio, mi argumento, negando a mí mismo, acepto con amén, sí, y obedezca, obedece, sí obedece, ay, crece rápidamente. Claro, obedeciendo. No solamente por escuchar, aprender. Solamente aprende, va a tener orejón grande. Cabezón va a tener. Por eso, con esto, claro, puede compartir con alguien, puede enseñar a otro, de repente, con mucho ánimo. Pero, ¿por qué nosotros aprendemos? ¿Por qué recibimos la palabra de Dios? Para obedecer. Pero hoy en día muchos cristianos aprende para enseñar. No. Sé valiente y esfuérzate. Josué, ¿no? Capítulo 1, verso 6, creo. 9. ¿Para qué? Para hacer obediencia, para cumplir la palabra de ley que ha recibido, dice. Pero hoy en día muchos cristianos, sé valiente, esfuérzate para emprender algo, para hacer trabajo, o piensa así, pero yo busco. Un momento, por favor. Porque es muy, muy importante. 7, perdón. Josué capítulo 1, verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cierto? Pero en general, muchos cristianos entienden que, fuérzate, sé muy valiente para hacer trabajo, para vencer alguna situación difícil. En general usa en esta manera, pero aquí que dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley. ¿Ley qué significa? La palabra de Dios. Ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, un culto racional que Dios recibe en espíritu y en verdad, de corazón, con, digamos, humildad, con reverencia, con amén. Sí, Señor. Después de recibir, hay que hacer fuerza para obedecer, para poner por obra. Por eso, en Mangmin, con mensaje de pastora principal interina, con mensaje de pastor principal, 6 meses, claro, hay que continuar, pero yo creo, si asiste al culto de corazón, con amén,
obedeciendo, tercer nivel de fe puede llegar en 6 meses. Claro, depende de cada corazón. En otros lugares, para llegar a tercer nivel, muy difícil. ¿Por qué? No tiene un mensaje poderoso, un mensaje correcto. Claro, habla de Biblia, sí, y da emoción por elocuencia. Pero, Mangmin, a través de nuestro pastora principal interina, nos enseña mensaje conforme al corazón de Dios, tal como un mensaje preciso, conforme a la verdad. Por eso, en Mangmin, uno sí tiene este culto en espíritu, en verdad, 6 meses, puede llegar a tercer nivel de fe, en 6 meses. Claro, hay que continuar, hay que crecer. Pero usa su argumento y juzga, este punto, amén, este punto, más o menos, hay otro punto, no creo, no acepto. Digamos, no es un culto racional, en espíritu y en verdad. No puede crecer. 1000 años está con este punto, juzgando con su aprendizaje anterior o con algún libro que ha aprendido. No puede. 1000 años va a estar igual. Pero en espíritu, en verdad, por ayuda del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, también de corazón humilde, anheloso, de esmero. Amén. Sí, Señor. Yo reconozco mi falla. Sí, yo nego mi corazón equivocado. Por eso, muy, muy importante, ofrecer el culto en espíritu y en verdad. Por eso yo les expliqué muchas cosas, pero no hay que llegar tarde al culto. No hay que conectar al culto tarde. Amén. No escucho. Llega un minuto tarde, uno por su razón humana, hay un minuto muy pequeño, todo el mundo entiende, piensa así, pero ante Dios no. Hay que estar mínimo 10 minutos antes de empezar. Pero este mala costumbre humana que es, un minuto, ya entiendo todo el mundo. Por eso ante Dios también hace esto. Nuestro pastor principal nos dio su testimonio en una Biblia de viernes. Nuestro pastor principal entró al santuario, al púlpito 1 minuto tarde, no por su falla, no por su error. Muchos hermanos pidieron la oración. Sus secretarios, su guardián, decían que, por favor, hermano, no pide la oración porque falta poco para empezar vigilia. Pero, hermanos, no obedecen, sino, yo necesito oración de pastor principal. Pero nuestro pastor principal no podían negar porque pide la oración. Por eso llegó 1 minuto tarde, nuestro pastor principal ayunó un día. Confianza, cercanía, amor mutuo entre Dios Padre y nuestro pastor principal. Inmenso, grande, suficiente, pero
digamos, hay entre familia cercana, hay y en una reunión, llega tarde un minuto, hay hijo o papá, ¿cómo no entiende? Ay, no hay problema. Pero nuestro pastor principal no. Teniendo esa confianza grande, este amor grande, nuestro pastor principal ayunó un día. ¿Me entiende? Nuestro pastor principal, ay, Dios me ama tanto, me confía tanto, por eso yo no hay problema. Nunca. ¿Por falta de amor o por falta de confianza? No. Pero nuestro Dios es Dios. Por eso yo digo siempre. Hoy también empezando culto y por YouTube, 150 lugares estaba empezando. Es decir, ahora 188 lugares de YouTube y 15 lugares de Facebook, pero podemos decirlo, 30 pico lugares, hermanos, ya llegaron tarde. Yo no sé quién, ¿eh? No, ahí está, pastor David, uy, me pega ahora con palito. No, no diga eso, no piense eso. Yo no sé quién llega tarde, no sé. ¿Dónde? ¿Qué lugar llega tarde? Yo no sé. Pero cambiemos realmente esa parte. ¿Sí? Limpiemos, reforteamos nuestro chip. Ay, ¿por qué todavía no entiende? Ay, Señor. Pero para mí, ay, entiendo suficientemente. Sí, entiendo. Pero ante Dios no puede ser agradable. No puede ser perfecto. ¿Cuánto dicen amén? Por eso no se moleste con este tema. Ay, Pastor David, no, él no es flexible. No, no es así. Supongamos, usted es un patrón de negocio, patrón de una empresa. Usted, ¿con quién será feliz? Con su empleado, con su gente. ¿Cumple más o menos o cumple excelente? Ay, excelente, ¿sí o no? Claro, entendiendo su límite, pero alguien sí hace excelente, será feliz, ¿sí o no? Puede confiar en su empleado. Puede dejar su llave de caja fuerte, ¿sí o de repente? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, Todopoderoso, perfecto? ¿A quién estaría feliz? ¿Alguien llega tarde? ¿Dios Padre no dará salvación? Ahí da salvación de todo modo. Pero nosotros no buscamos algo sobre encima. A ver. Ay, ¿cómo puedo explicar más? Claro, yo no solamente por esto, digamos, por asistir al culto, no digo eso, hay muchas cosas, pero esa parte cambiamos, otra parte podemos cambiar, ¿cierto? Pero no cambiamos esa parte,
Difícil. Porque algo muy pequeño es. Sí podemos hacer algo pequeño, podemos hacer algo grande. Sí. Pero no podemos algo pequeño, no podemos hacer algo más grande. No podemos. Por eso, y San Juan capítulo 4, verso 23, 24, he leído. Dios Padre busca adorador. Adorador que ofrece culto en verdad y espíritu. Dios Padre busca adoradores verdaderos. Yo leo, escuche bien, por favor. San Juan capítulo 4, verso 23, 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? También el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. En este mundo, de repente en colegio solamente pasa lista. De repente después sí duerme en su clase. Claro, anteriormente de mi estudiantil, tiraba tiza, maestro después tiza y rompe, tiraba o llamaba y daba castigo. ¿Cuánto más? ¿Sí? Por eso, es un secreto, una clave de bendición. Es guardar día del Señor, ofrecer el culto racional, el culto en espíritu, en verdad. Por eso, si hay éxito en culto, hay éxito en nuestra vida. Por eso, en culto, un ejemplo, uno está así. Tampoco. Nuestro pastor explicaba, está escupiendo a la cara de Dios. No es exagerado, Por eso, sea pastor o cualquier cargo, en culto sí está así, después de culto, así. No está ofreciendo un culto ante Dios. No es un culto agradable. Gran problema tiene, gran problema. ¿Me entiende? Ay, Señor. Por eso, culto en espíritu, en verdad, una clave de bendición para crecer espiritualmente, para transformar. A ver, no hay que dormir, no hay que cabecear. Si viene sueño, hay que levantar de pie. Hay que ofrecer un culto en espíritu y en verdad, de todo corazón, con amén, no usando su criterio, su argumento. Palabra que viene a mí, pero si hay choque con mi criterio, con mi argumento, con mi idea, ¿qué significa? Yo debo cambiar, pero hoy en día no cambia, sino, ay, mensaje tan duro. Mensaje muy raro. Ay, mensaje muy
legalista. No está ofreciendo el culto en espíritu y en verdad. Hable con hermano vecino cada vez. De repente algún mensaje interesante por eso, de repente, pero no. ¿Por qué cada vez habla? ¿Por qué? Con esposo, ¿por qué habla? Lo que escucha. Ay, dígale amén nomás, pero, ¿cierto? ¿Qué le parece? Ay, ¿por qué con su esposo habla? Después termina el culto, hable de repente. ¿Por qué con hermano vecino habla? Claro, de repente algún mensaje, un ejemplo, puede mirar solamente para estar de acuerdo, de repente, pero no hable. Éxodo capítulo 31, verso 13 dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad: vosotros guardaréis mis días de reposo. Día de reposo, digamos, hoy en día de reposo cambio en domingo. Hoy no tengo tiempo para explicar eso, pero algunos dicen, ay, está escrito como sábado en la Biblia. Claro, en el tiempo de Antiguo Testamento era sábado, el día de reposo, sábado. Pero por resurrección de nuestro Señor, cambió día de reposo en domingo. Verdadero reposo, ¿por quién viene? A los creyentes, a los cristianos. ¿Por quién? Jesucristo. Por redención de pecado. Ser humano, porque trabajado, porque cargado es. Por pecado. Pero nuestro Señor murió en la cruz viernes. Resucitó al tercer día. Viernes, sábado, domingo, madrugada. Por eso nuestro pastor principal anteriormente en un mensaje, creo que domingo pasado, nuestro Señor estaba en tumba, digamos, un día y medio más o menos. No 3 días completos. Pero ¿por qué dice 3 días? Viernes, sábado, domingo. 3 días. Pero por la hora, digamos, un día y medio. Ahí, volvemos al tema. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Por guardar día de reposo, Dios nos santifica. Pero ¿con qué manera? Nosotros sí ofrecemos el culto en espíritu y en verdad, de todo corazón, con amén, cantando juntos. A veces cuando empezamos oración, culto, vamos a orar en silencio. Este momento hay que orar todo. Yo también estoy orando. Tiene fondo de piano, ¿no? Pero muchos hermanos no oran, miran, hacen sus cosas. No. Oremos en silencio, hay que orar juntos. Amén. También hay una oración representativa. Termina oración, tiene oración con fondo musical. Hay que orar, por ejemplo, un hermano o una hermana ora por culto en lugar de toda congregación. Después da este tiempo
que orara personalmente con piano. ¿Qué significa? Este momento hay que orar su oración. Brevemente, Padre, hoy un ejemplo. Cada uno tendrá diferente petición. Este momento hay que orar. No hay que estar así. ¿Me entiende? En alabanza, hay que alabar juntos. Usted cante, así yo hago mis cosas. No. Culto en espíritu, en verdad, hay que acompañar juntos, pero como una persona, como un público, ustedes hacen espectador. Mira lo que hace. No, hay que ser participante en culto. Amén. ¿Cuánto dicen amén? No hay que ser espectador. Ay, Pastor David, ¿qué hace ahora? No. Hay que cantar juntos. Muy, muy importante, amén. Cuando ofrecemos tal adoración, Dios se complace y nos da la capacidad y ayuda a vivir una vida transformada. Por eso, uno puede escuchar el mensaje en su casa muy bien, pero uno está en el culto, no puede comparar una oída de mensaje en casa totalmente diferente. Uno escucha con mucha atención, con mucho anhelo, va a ser grabada en corazón. Por el culto, es bendición. A través del culto viene capacidad de vivir conforme a la palabra de Dios. Digamos, viene poder de Dios que nos apoya a transformar. Por eso, culto exitoso produce bendición, crecimiento espiritual. Hoy escucho más o menos. Después yo escucharé de nuevo con mucha atención, haciendo nota. No. Mucho mejor en culto con atención. Amén. Por eso anteriormente yo estaba bien enojado con algunos obreros. En el culto mueve por acá, por allá, sale, entra. Estaba yo un poco furioso. ¿Usted qué hace ahora? Hay que escuchar, hay que estar en culto, digamos, equipo voluntario. ¿Por qué sale por acá, saliendo por acá? Claro, si es realmente un trabajo consignado, puede hacer. Pero parece, está aburrido, por eso saliendo así, rodeando otro lugar. No es así. No hay que ser supervisor. Hay que ser participante en culto ante Dios. Claro, ciertamente iglesia ha puesto algún trabajo, de repente sí. Ya, esa es un resumen, como una introducción del mensaje anterior. Hoy, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dice, Romanos capítulo 12, verso 2, dice, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta.
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso hoy quiero compartir buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Comprobar, ¿qué significa comprobar? Digamos, discernir, pensar o juzgar razonablemente para hacer la voluntad de Dios. Primero, buena voluntad de Dios. Si corazón transforma en tierra buena, puede discernir la voluntad de Dios. Hasta que el corazón se renueve, no importa cuán bueno es Dios y se les diga la voluntad de Dios, no serán entendidos ni comprendidos. Sin embargo, cuando nuestro corazón sea renovado, llegaremos a comprenderla por medio del Espíritu Santo y la comprenderemos tanto como haber sido transformado en tierra fértil. Entonces, ¿qué es el bien? Escuchen, ¿qué es el bien? El bien significa verdad, es decir, la palabra de Dios, la cual es la voluntad y el pensamiento de Dios. Repito, el bien significa verdad, es decir, la palabra de Dios, la cual es la voluntad y el pensamiento de Dios. Entonces, el bien que dice la gente del mundo es diferente que el bien que dice Dios. Y no importa cuán buenas sean las personas a los ojos del mundo, no son buenas desde el punto de vista de Dios. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, correcto, pero su fin es camino de muerte. El bien, al punto de vista de Dios, el bien al punto de vista vista de ser humano de este mundo, diferente. Por eso aquí dice, Proverbios capítulo 14, verso 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, correcto, bien, pero su fin es camino de muerte. Hay muchas cosas. Marcos capítulo 10, verso 17, 18. Al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, delante de Jesús. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Literalmente entiende este versículo. Ay, ¿por qué nuestro Señor dijo así? Puede tener pregunta. Llamar bueno, maestro bueno, significa que esa persona entendió que Jesús como un ser humano, no entendió como hijo de Dios. Por eso le llamó maestro bueno. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios, porque ninguno hay bueno entre ser humano. Por eso, uno sí preguntó al Señor, refiriéndose como hijo de Dios, y Señor bueno, un ejemplo,
nuestro Señor respondería en otra manera. Pero le llamó maestro bueno. Digamos, este hombre todavía no entendió quién es Jesús. Por eso entendió como un maestro, como un ser humano. Por eso nuestro Señor respondió conforme a su entendimiento. ¿Me entendió? Entre la gente del mundo hay muchas personas pobres y lamentables que dicen que soy buena persona y no aceptan a Jesucristo. Hace mucho tiempo yo he tomado un taxi, conversando, yo de todo modo presente el Evangelio del Señor. Ese señor taxista me dijo que, Señor, no sé, me dijo pastor o sea, yo no tengo ninguna cosa mala. Yo no hurto, yo no golpeo a otro. Yo trabajo con mi fuerza como con mi familia, con tranquilidad. Por eso yo creo que no necesito creer en el Señor Jesucristo. Yo seré salvo, porque yo soy buena. Me dijo así. No sabe la verdad, la palabra de Dios. Por eso piensa que yo soy buena. No quiere aceptar al Señor Jesucristo. Es porque no conocen la palabra de Dios, por lo que no se dan cuenta de que son personas malas y pecadoras. En general, el ser humano piensa que, claro, no todo, alguien reconoce su falla, su error, pero más que todo, alguien sí vive una vida sana humanamente, puede tener esa idea. Pero si conoce la palabra de Dios, va a reconocer su falla, su error, su pecado, aun siendo una persona sana a la vista humana. Hoy en día en este mundo, usted ha escuchado LGBTQ como inglés, ¿no? Hoy en día Estados Unidos, más que todo, claro, no solamente Estados Unidos, hoy en día enseña en colegio las cosas terribles, pero en Estados Unidos yo escucho a los niños primaria o secundaria, si tiene algún problema, de repente depresión o alguna confusión, enseña que tal vez tú tendrás alguna confusión de su identidad sexual. Por eso puede ser cambio como varón o como mujer. Enseña así, sin permiso de papá, mamá, y puede inyectar hormonas, puede hacer esa operación. Uy, terrible. LGBTQ, ¿qué es? L, lesbiana. ¿Sí? LG, gay. B, bisexual. Y T, transexual. T, transexual. Y Q, queer. Hoy en día, Estados Unidos, también los países Estados Unidos, Europa, otros mundos, eso es normal. Piensa que no, hay que entender, hay que permitir. Es también bueno. Puede elegir su identidad sexual, lo que quiere. Enseña así. En colegio, hoy en día, algunos países ha establecido alguna ley
contra esta crítica de LGBTQ. Puede carcelar. Pero la Biblia, ¿qué dice? Levítico capítulo 20, verso 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En aquel día, sí tenía esa homosexualidad. La Biblia que dice, matan dos, ambos. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa? No puede entrar al cielo, sino al infierno. Por eso, bien que Dios reconoce, bien que reconoce por el mundo, totalmente diferentes. No solamente este punto, muchas cosas. Pero hoy en día, siendo creyentes, aceptan. El bien del mundo. ¿Por qué? No conoce la verdad. No discierne, no compruebe qué es buena voluntad de Dios. Por eso algunos que dicen, yo soy cristiano. Siendo gay, lesbiana, yo creo en Dios, Dios me ama también. No, no entiende la palabra de Dios. No compruebe, no comprueba qué es la buena voluntad. Algunos dicen, yo amo a mi Señor, pero no puedo dejar mi tal cosa. No, eso es una controversia grande. No entiende qué es la buena voluntad de Dios. Debe saber claramente que no vivir de acuerdo con la palabra de Dios es hacer el mal, cometer el pecado y convertirse en la persona del diablo. Primera de Juan capítulo 3, verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí ley, ¿qué significa? La palabra de Dios no se refiere a ley de este mundo. Infringe la palabra de Dios es ley. Este es pecado. Pero hoy en día, siendo creyentes, no cumpliendo la palabra de Dios, piensa que yo no soy pecador. Yo no cometo pecado. Claro, no toma licor, no fuma, no roba. Está bien. Pero infringe la palabra de Dios, no guarda día del Señor, pero piensa que, eso no es pecado. No diezma, pero, no es pecado. Yo soy creyente. Excelente, piensa. ¿Por qué? Pecado es golpear. Pecado, robar. Pecado es fornicar. Pero yo no hago fornicación.
yo no robo, yo no golpeo a otro, pero no guardo día del Señor. Está infringiendo la ley. El pecado es grave. O yo guardo día del Señor, pero no diezmo, no hago diezmo. No, está infringiendo la ley gravemente, pero piensa que, ay, yo no, yo soy creyente. No sabe su gravedad de confusión, mal entendimiento, equivocado. Por eso hay que comprobar qué es buena voluntad de Dios. No por su criterio, no por su argumento, no por su idea propia. Amén. Hoy en día, siendo creyente, no entiende esa parte. ¿Qué hacemos? Por eso dice, comprobéis cuál sea buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena voluntad de Dios es la palabra de Dios, es la ley. Infringir la ley es el pecado. Claro, no hay que robar, no hay que fornicar, no hay que golpear a otro, no hay que murmurar, pero no haciendo eso, infringe la ley, no guarda día del Señor. ¿Qué es eso? No entiende, no compruebe qué es buena voluntad de Dios. Sí, de acuerdo a su idea, dice amén, gloria a Dios. No está de acuerdo con su idea, con su pensamiento, con su manera, no dice amén. Naturalmente yo no hago. ¿Me entiende? Porque no compruebe qué es la buena voluntad de Dios. Entonces, si es hijo, hija de Dios, debe vivir conforme a la palabra de Dios. Es decir, conforme al bien, sabiendo que solo Dios es bueno. Por lo cual, Dios nos bendice a cosechar los frutos abundantes cuando vivimos así. Por eso, recordemos, un varón preguntó, ¿qué puedo hacer para vida eterna? Preguntó a nuestro Señor, llamando maestro bueno. Nuestro Señor, ¿cómo respondió? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Nuestro Señor es hijo de Dios, digamos, mismo Dios, pero ¿por qué respondió así? No hay bueno entre ser humano. Solamente palabra de Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que comprobar bien qué es buena voluntad de Dios. Segundo lugar, agradable voluntad de Dios. Dios se regocija y bendice a los hijos que actúan en la fe. Por eso, ¿qué es agradable voluntad de Dios? Que actúen en la fe. Hebreo capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Digamos,
la fe que puede agradar a Dios tiene dos factores importantes. Uno, hay que creer que Él existe. Uno, ¿existirá o no Dios? Digamos, no es fe. No es fe agradable ante Dios. Hay que creer que el Dios existe. ¿Cierto? No titubea. Algún día sí, algún día no sé, algún día no existe. Eso no es fe. O cuando necesita alguna ayuda, si tiene problema, Señor, cuando soluciona problema, tranquilo, no busca a Dios. No interesa quién es Dios. Eso no es fe. Crea que le hay, ciertamente. Por eso, esa fe vive conforme a la palabra de Dios. Sirve a Dios. No solamente como bombero. Cuando tiene problemas, Señor, cuando tiene problemas, ayúdame a orar. Pero en el tiempo normal, vive por sí mismo. En el mundo. Eso no es fe. Por eso, un factor que es, hay que creer que Dios existe. Sí o sí. En cualquier momento. En cualquier situación. Amén. Segundo lugar. ¿Qué es galardonador a los que le buscan? Salmo capítulo 37, verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios se regocija y da respuesta de las peticiones cuando muestra fe. Cuando muestra fe. Un centurión llegó ante Jesús para que su siervo sea sano de parálisis y rogó, confesando que mi siervo será sano si Señor ordena solo con palabra. Nuestro Señor se maravilló por la fe de centurión, siendo un extranjero. Le dijo: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Centurión tuvo esa fe que se creía en su corazón. Nuestro Señor expresaba que iré a su casa, digamos, sanaré a tu siervo, pero él decía que no, por favor, solo mande, ordene. Yo creo que mi siervo va a ser sano. Tuvo esa fe, por eso nuestro Señor se maravilló. Porque un centurión extranjero, ¿cómo podía creer en esa manera? Por eso, esa fe que puede agradar a Dios. Otra parte, debe creer. Dios es galardonador a los que le buscan. ¿Qué significa eso? Primera de Corintios capítulo 15, verso 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Qué significa eso? No sabemos. Hay estrellas, pero tiene su gloria diferente. Sol, sol, gloria grande, fuerte. Luna, menos.
Pero en la noche hay luna. Si esta luna llena, hoy ilumina hasta nuestra tierra. Otras estrellas. Entre estrellas tiene diferente gloria, diferente magnitud de luz, ¿cierto? Pero una cosa muy sencilla. Pero ¿por qué está escrito en la Biblia? En el cielo, cada uno va a tener diferente gloria ante Dios. Diferente gloria que Dios le da, según su fe, según su fidelidad que ha cumplido en esta tierra. Por eso, uno anhela, busca su transformación, su cambio. Hace fuerza para servir a Dios, para salvar las almas, para extender el reino de Dios. Si es fiel, Dios da conforme a su nivel de fe. Da diferente gloria. Por eso, Dios es galardonador a los que le buscan. Por eso uno acepta al Señor Jesucristo. Yo soy salvo. Gracias, pero yo vivo tranquilamente con este mundo, trabajando, comiendo, viajando, haciendo lo que quiera. No está buscando a Dios. ¿Quién está buscando a Dios? Sabiendo corazón de Dios, su voluntad con cada uno como hijo y hija. Por eso uno busca a Dios, digamos, dejando las cosas del mundo. Hace fuerza para transformar, para limpiar su corazón, para ser fiel, sembrando sus cosas ante Dios, para el reino de Dios, su talento, su trabajo, su sudor. Dios se alegra. Porque Dios es galardonador. Pero uno sabiendo, entendiendo, Nueva Jerusalén, esa recompensa tan especial, grande, pero no busca a Dios, digamos, no hace fuerza para buscar a Dios, galardonador. Dios no se alegra. Por eso, Iglesia Manmin, una iglesia muy amada por Dios. ¿Por qué? Iglesia Manmin busca a galardonador por la enseñanza de nuestro pastor principal, por guía, por ejemplo de nuestro pastor principal. Por eso, ¿qué es agradable voluntad de Dios? Actúen en la fe. Pero dos factores. Uno, cree en Dios que existe sí o sí. En cualquier momento, en cualquier situación, sea difícil, problemático, triste, no pierde fe. Dios le existe. Otro, cree en Dios como galardonador. Por eso busca, por eso hace fuerza con fe. Busca la santidad, procura la santidad, orando, clamando, negando a sí mismo, sirviendo a los demás. Evangeliza. Mucha gente rechaza, pero con fervor, con amor. Sirve a Dios cumpliendo su trabajo más que lo que ha encargado. Amén. Por eso, buena voluntad de Dios, agradable voluntad de Dios, actuar en la fe. Pero dos puntos, cree que Dios existe sí o sí. Sí. En cualquier momento, en cualquier situación. No pierde la fe. Segundo, busca galardón ante Dios. Cree en Dios galardonador. Por eso hace fuerza. Es buena, agradable voluntad de Dios. Último, perfecta voluntad de Dios. Incluso si conoce la buena voluntad de Dios y tiene fe que agrada a Dios,
no es perfecto sin obras. Si conoce la buena voluntad de Dios, palabra de Dios es corazón, pensamiento de Dios, es verdad, es buena voluntad, única buena voluntad. No puede mezclar con las cosas del mundo. Solo Dios, es solo palabra de Dios, solo única verdad. Una alabanza, única verdad. He cantado mucho en Perú, aquí casi no. Única verdad. Única verdad. Ya uno sabe que es buena voluntad de Dios y tiene fe que agrada a Dios, pero no es perfecto sin obras. ¿Por qué? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por eso uno entiende la palabra de Dios, de repente puede predicar bien, puede explicar bien. Sabe que la fe agrada a Dios, pero sin obra no es perfecto. No puede ser perfecto. Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí dice, la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe. ¿Qué significa? Cuando uno acepta al Señor Jesucristo, tiene fe mínima, ha nacido recientemente, pero con esa fe obedece, practica la palabra de Dios. Eso crece. Por eso, por fe, para fe, como escalón. No puede ser una fe creciente inmediatamente hasta así. Cuando acepta al Señor Jesucristo, tiene fe, mínima fe. Pero con esa fe, hace obra, práctica, crece. Un bebé nace, primero puede voltear. Después, de repente puede gatear, pero gateando cae, golpe, llora. De repente, después ya apoyando algo, puede poner pie. Puede caminar, claro, también cae. Golpe su nalga al piso. Muchas veces le duele, llora. Pero camina. Apoyando silla, apoyando pared. Después ya dejando apoyar, ya camina poco a poco, pero también cae, tiene chinchón, pero no deja de caminar. Crece, puede caminar bien, puede correr, cae también, pero también llorando, después teniendo alguna herida, también corre. Ya crece, igual. Un cristiano, cuando nace como hijo y hija de Dios, hay que obedecer, hay que practicar. Pero muchos cristianos, igualito cuando nació en Cristo Jesús, pasando 1 año, 5 años, 10 años, igualito hace lo mismo. No quiere servir a Dios en la iglesia, en el reino de Dios. No quiere servir a Dios con su talento, con su tiempo. Igualito. Pasando 1 año, 5 años, 10 años, 30 años. Igualito. No crece. Tampoco no cambia su corazón. Por eso, perfecta voluntad de Dios, ¿qué es? Por la obra, por la obediencia, conforme a la palabra de Dios, va a ser perfecto.
Uno, yo quiero ser pianista famoso mundial, pero no toca piano, solamente lee la Biblia. ¿Cómo puede tocar? 1000 años leyendo, no puede tocar. De repente con un dedo, ting, 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 puede empezar. Puede tocar. Yo he aprendido guitarra poco tiempo. Me dolía punta de dedos. Punta de dedos. Salía como cayó. Pero después, algún momento, y dejaba. Pero por eso ahora yo no puedo tocar bien guitarra. Claro, alguna cosita que anteriormente, por ejemplo, ya yo puedo tocar algo, pero me duele. ¿Por qué? No he recitado, no he practicado continuamente. Igual la fe. Solamente tiene cabezón. ¿Por qué? Ha escuchado, ha aprendido mucho. Tiene oreón grande. Ha escuchado, pero no actúa. No obedece. Sin obras. No perfecto. No importa cuánto sepa y crea en la buena voluntad de Dios. Está siempre gozosos, ora sin cesar y da gracias en todo. No tiene fe completa a menos que realmente lo haga. Uno teniendo dolor de dedo, práctica continuamente, puede tocar bien guitarra. Pero como yo, un poco después no puedo. Claro, algo pequeñito sí. Fe igual, uno obedece, práctica continuamente, va a ser perfecto, guitarrista perfecta. Puede. Por lo tanto, sí es bien importante para nosotros confesar nuestra fe con nuestros labios, diciendo creo, sabiendo que es más importante perfeccionar nuestra fe a través de nuestras acciones. Según la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero para llegar a la perfección hay que hacer obra con fervor, con continuidad, con paciencia, con perseverancia. Abraham fue justificado y llamado amigo de Dios y fue bendecido de ser el padre de fe, porque fue perfeccionado por sus obras. Por sus obras. Él salió de su casa de sus padres no sabiendo dónde ir. Ofreció su hijo Isaac como holocausto. Claro, antes de matar, sí, Dios lo llamó. Obedeció perfectamente. Dios justo es el perfeccionador. Él lleva a las almas al camino de la salvación, del camino de la destrucción, debido a la desobediencia de Adán. Dios revive el espíritu muerto con el poder de Dios y convierte en el corazón de la buena tierra para que el alma sea próspera. Todas las cosas sean prósperas y saludables. Además, hará transformar en un cuerpo resucitado, incorruptible, para encontrarse con el Señor en el aire y gozar de la vida eterna para que todo sea perfecto.
cuando es fiel en el cumplimiento de la misión que le ha dado en la iglesia, mantiene bien su posición en el hogar y cumple fielmente la tarea encomendada en el negocio y en el lugar de trabajo, se convierte en el hijo y la hija leal en toda la casa. Dios se complace y nos bendice para que disfrutemos de una vida próspera. Por tanto, los hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo no deben amar este mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino seamos llenos del Espíritu Santo y renovemos nuestra mente, seamos corazones de tierra fértil, seamos hijos e hijas entendidos por escuchar la palabra de Dios. Además, discernamos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios y caminemos en la fe siguiendo la verdad. Entonces Dios nos justifica por guardar los mandamientos y mostrar fe con obras y nos concede los deseos de nuestro corazón para que podamos recibir todo lo que pidamos. Amén. Ahora nosotros hemos entendido qué es buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Amén. Buena voluntad de Dios es palabra de Dios, la verdad. No hay otro más. Nuestro Señor negó. ¿Por qué? Ese varón llamó maestro bueno, trato como hombre. Por eso, no hay algo bueno, no hay bueno entre el ser humano, solo Dios. Por eso su palabra es buena voluntad de Dios. No hay que ceder con ninguna razón o filosofía o alguna razón del siglo XXI. Hoy en día sale iglesia, única iglesia, recogiendo iglesia cristiana, católica, o otra religión, hinduismo, budismo, y quiere formar como una iglesia única, mundial. No puede. Agradable voluntad de Dios es actuar en fe. Debemos creer sí o sí. Dios existe en cualquier momento, en cualquier situación. Y buscar la santidad. Porque Dios es galardonador. Quiere dar Nueva Jerusalén. Perfecta voluntad. Uno teniendo conocimiento de buena voluntad de Dios y agradable voluntad de Dios, pero sin obra no puede ser perfecto. Pero con fe, sí. Obedecemos, practicamos, sí, va a crecer, va a llegar a la perfección a su tiempo. Oremos juntos meditando este mensaje. Amado Padre, muchas gracias por este mensaje que nos ha dado, tan hermoso mensaje, precioso. Padre, a través de enseñanza de nuestro pastor principal, Padre, Señor, ayuda a grabar en nuestro corazón. Padre, ayuda a cumplir buena voluntad. Padre, agradable voluntad y perfecta voluntad tuya, por favor. Padre, guíanos, por favor. Padre, ayuda a transformarnos. Ayuda a glorificarte como hijo verdadero, hija verdadera. Ayuda a glorificarte con la bendición que nos provee
abundantemente, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.